¿qué entendemos por bueno, el programa dice cirugía morfofuncional? Digo, yo no sé de dónde se sacaron ese nombre tan jalado, pero bueno, ah, pero ¿quién me puede decir qué es la cirugía plástica? ¿Qué entienden por cirugía plástica? ¿Algún voluntario? A ver. A ver, Oscar Coronado, que está ahí muy, muy galán en su foto. Sí, pues para mí sería como todo lo que implique cierta reparación o incluso cierta reposición, si acaso de algún tejido o en sí, algo que no pueda afectar el funcionamiento normal del organismo. Ok, ¿alguna otra idea? ¿Alguien más que quiera participar? Pues yo pienso que, buenos días, doctores, soy Jesús Paredes. Y pienso que se refiere a la reparación o corrección de los tejidos que puedan afectar su funcionamiento. Puede ser, sí, tejidos o alguna otra parte, por ejemplo, los tumores o alguna malformación congénita. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Carla Daniela, por aquí está. Carla Daniela Castro. Sí, ¿sí me escuchó? Uh-huh. Pues es una especialidad médica, igual como ya dijeron mis compañeros, que nos va a ayudar a, aparte de corregir, también algunas veces por estética, a mejorar la anatomía. Uh-huh. Bueno, ok. Una última opinión, Natalia. Pues como dijo mi compañera, puede ser una corrección tanto estética como funcional también. Uh-huh. Bueno, ok, más o menos tenemos un poquito de la idea. Es importante aclarar pues que la cirugía plástica pues no nada más es la corrección o la modificación quirúrgica desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista funcional, ¿sí? De la reconstrucción. Acuérdense que la cirugía plástica está dividida en dos grandes ramas, que es la cirugía reconstructiva, que se refiere pues a la modificación o la corrección de las estructuras que tienen alguna anormalidad, por así decirlo, cuando son defectos congénitos, ¿sí? También correcciones en cirugía de quemados, en alteraciones craneofaciales, ¿sí? En lesiones de mano, ¿sí? Microcirugía, reconstrucción microquirúrgica, posoncológica, etcétera. O sea, es una rama muy, muy amplia, ¿sí? Y bueno, también tiene su modificación desde el punto de vista estético, ¿no? Recuerden que la cirugía plástica deriva pues de plásticos, que es un vocablo, un derivado del griego, plástico, ¿sí? Que significa modificación, ¿sí? O moldear o modificar, ¿sí? Entonces, de ahí pues que se acuñó ese término. La cirugía plástica, chicos, pues es una rama de la medicina que realmente es muy antigua, ¿sí? Desde que, ahora sí que desde que sabemos pues el origen ahora sí que de la humanidad que existe, ha habido guerras, ha habido lesiones de todo tipo, ¿sí? Desde que existen las guerras. Entonces, pues eso implica también el desarrollo de la cirugía plástica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a finales mediados de la segunda mitad del siglo XX, después de los años 50, pues hubo un boom en cuanto a la aplicación de la cirugía para modificar y mejorar las estructuras anatómicas desde el punto de vista estético, buscando una mejoría estética. De ahí, pues, que inició la cirugía estética como tal, como parte de la cirugía plástica. Bien importante, chavos, no es lo mismo el cirujano estético que el cirujano plástico.
que tiene habilidades para hacer cirugía estética y reconstructiva. ¿Sí? Porque, bueno, desgraciadamente, esta es una de las áreas que más se prestan a la charlatanería, a la intrusión del área quirúrgica. Pues no es lo mismo hacer una especialidad de 7 años, que dura el curso, a hacer un curso de 6 meses o un año, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Entonces, bueno, ya a manera de introducción, ya que dijimos lo que es en sí la cirugía plástica, les voy a... sí están viendo ya mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, bueno, entonces vamos a ver el primer tema, que habla sobre la anatomía y fisiopatología de la piel, ¿sí? Y los mecanismos de cicatrización, ¿vale? Que me parece que es muy importante este primer tema para poder entender muchas cosas que vamos a ver durante todo el curso, ¿vale? Ok, pues a manera de introducción, pues como dice aquí, pues la cirugía plástica siempre ha existido, ¿sí? Y el hecho de que el paciente o los pacientes acudan a recibir atención con un cirujano plástico, no quiere decir que vamos a hacer magia y que vamos a hacer una cirugía y no vamos a dejar una cicatriz. Una herida implica siempre una cicatriz, ya sea una herida aguda, postraumática, una herida quirúrgica. Todas esas, lo que implica incisión de la piel, deja entonces una cicatriz, ¿sí? Entonces son cicatrices permanentes que no se modifican, ¿sí? Que, bueno, de alguna manera se pueden mejorar el aspecto, ¿sí? Y que, bueno, simplemente no existe algo mágico o algo, sí, algo mágico para borrar o eliminar completamente las cicatrices, ¿no? No le crean a lo que ven ustedes en la tele, que el Cicatricure y que otra cosa, el Cicatricure, veneno de cobra y veneno de víbora y que Gold Leaf y eso. Realmente son productos, pues, milagro que no tienen ninguna función, ¿sí? Entonces, los resultados son pobres y son, pues, como dice aquí la diapositiva, muy limitados, ¿no? El problema de la cicatrización es un problema, pues, muy importante. Se habla alrededor de 100 casos al año con situaciones de cicatrización en el mundo, ¿sí? De los cuales el 11 millones va a generar algún tipo de cicatriz anormal. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de cicatrizaciones o de cicatrices patológicas que existen. Muchos de esos pueden ser cicatrices causadas por quemaduras, y muchos de ellos también se presentan en menores de edad. Entonces, bueno, el actor principal aquí de la película, pues, es la piel, ¿no? Sabemos, pues, que la piel, anteriormente se decía que la piel era el órgano más extenso del cuerpo. Ahora se dice que ya no es la piel, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano más extenso de nuestro cuerpo? ¿Quién me puede decir? Extenso, chavos. Y ya, es un término nuevo que se tiene ya. No, pues yo sí me quedé en que era la piel. No, pues ya no. El intersticio, exactamente, ¿sí? El intersticio es el órgano más extenso del cuerpo, ¿sí? Porque, bueno, todos los cambios, todas las alteraciones fisiológicas que se presentan en el intersticio y el endotelio es precisamente ahora el órgano más extenso. Pero aún así, bueno, la piel es un órgano bastante extenso. En una persona adulta está cubierto casi por 2 metros cuadrados, pesa alrededor de 4 kilogramos, ¿sí? Su volumen es de 4.000 centímetros cúbicos y tiene un espesor en promedio de 2.2 milímetros, siendo la parte más delgada de 4 milímetros, de 0.4, perdón, y la más gruesa, que es la planta de los pies, hasta 4 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, es muy interesante.
Presenta en su superficie más de 2.5 millones de orificios pilosebáceos, y esos orificios pilosebáceos son muy importantes precisamente para el proceso de cicatrización, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Está constituido principalmente por agua en un 70%, electrolitos como aquí están mencionados, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Proteínas, principalmente la colágena y la queratina. Entonces, bueno, pues es una estructura, muchos pensarán que nada más es una capa, pero no, es una estructura verdaderamente compleja, ¿sí? Difícil de sustituir, y que, bueno, cuando está afectada, pues la piel en una extensión importante y en su profundidad, pues entonces tenemos situaciones patológicas tan severas que hasta nos puede matar al paciente, ¿no? Y bueno, aquí a grandes rasgos, en este esquema, vean ustedes cómo entonces está constituida la piel. Tiene dos grandes capas, que es dos principales capas, que es la epidermis, ¿sí? La dermis, y una tercera capa que es la hipodermis, ¿verdad? La dermis y la hipodermis las podemos conjuntar en una sola, ¿sí? Que aunque histológicamente son completamente diferentes. Pero bueno, ¿alguien me puede decir histológicamente hablando, cómo está constituida la epidermis y cómo está constituida la dermis? ¿Qué tipo de tejido, hablando de tejidos básicos, si recuerdan ustedes sus clases de histología, qué tipos de tejidos son? A ver. Pues la epidermis es un epitelio plano estratificado. Uh-huh. Muy bien, con queratina, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces es un epitelio estratificado plano queratinizado, muy bien. ¿Y la dermis, qué tipo de tejido es? Es tejido conjuntivo, denso. Tejido conjuntivo, laxo en su superficie y denso más abajo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ambas capas tienen un origen embriológico diferente, ¿sí? El epitelio, ¿de dónde se origina? La epidermis, ¿de dónde se origina? ¿De qué capa germinativa se origina? ¿Ectodermo, mesodermo o endodermo? Del ectodermo. Del ectodermo, muy bien, ¿sí? La epidermis, ¿sí? ¿Y la dermis, entonces, de dónde? Si no es de ectodermo, entonces ¿de qué? Del mesodermo. Del mesodermo, ¿sí? Por eso son, aunque constituyen un mismo órgano, ¿sí? Tienen origen embriológico, y vean ustedes cómo está estructuralmente totalmente diferente una capa de la otra, ¿sí? Bueno, y para poder entender eso, entonces, pues eso nos hace comprender por qué son dos capas completamente distintas que tienen una función específica, ¿sí? Y que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, vean ustedes ahí en el esquema de Deming se le conoce, pues el dibujito, en donde, bueno, la epidermis, como dijo su compañera, es un epitelio estratificado plano con queratina. ¿Qué es un epitelio, chicos? ¿Qué característica tienen los epitelios? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir qué característica así en general tienen las células epiteliales o el tejido epitelial? ¿Me quito todo ya de una vez? ¿O nomás la pura playera? Bueno, nada más la playera. ¿Qué características? ¿Son células que están juntas, están dispersas? ¿Cómo están esas células? ¿Seguro? Adheridas entre sí. Están adheridas entre sí, ¿verdad? Son células que están unidas unas entre sí, tienen sus complejos de unión unas entre esas, están sentadas en una lámina basal, aquí vean ustedes, ¿sí? Están sentadas sobre una lámina basal, ¿sí? Y luego, ¿qué otra característica? ¿Tienen vasos sanguíneos? ¿O cómo se nutren esas células una junto a la otra? ¿Cómo se nutren? Son avasculares, según yo, ¿no, doctor? Sí, exactamente, son células avasculares, no hay vasos sanguíneos,
¿verdad? Entonces, pues la nutrición es precisamente la difusión de nutrientes entre célula y célula, ¿verdad? Ahí se van comunicando y se van transfiriendo los elementos nutricionales, ¿verdad? Ok, muy bien. Y a diferencia entonces la dermis, ¿cuál es? Es un tejido conectivo, ya dijimos, ¿verdad? Aquí ven ustedes el esquema. ¿Y qué estructuras vamos a encontrar entonces en la dermis? ¿Qué ven ahí? Fibras Va a haber fibras. ¿De qué tipo de fibras? de elastina. Fibras elásticas, muy bien, ¿sí? Va a haber, ¿qué otro tipo de fibras va a haber ahí? ¿De colágeno? Fibras de colágeno, muy bien, ajá, ¿sí? ¿Y qué otro tipo de fibras? Hay 3 tipos de fibras vamos a encontrar. Elásticas, colágenas y les falta una. ¿Fibrosas? Las fibras reticulares, ¿sí? Esos son los tipos de fibras que vamos a encontrar, fibras de origen proteico que nos van a dar, la consistencia son fibras estructurales, ¿verdad? Que nos van a dar volumen y forma ahí esa parte, ¿sí? Son parte, acuérdense que el tejido conectivo, una de las características que se tiene es la presencia de matriz extracelular. Y la matriz extracelular está principalmente producida. Que la matriz extracelular es una de las características que encontramos en el tejido conectivo, ¿sí? Y la matriz extracelular va a estar formada precisamente por fibras, principalmente fibras colágenas. Acuérdense que hay hasta 20 tipos de fibras colágenas en el cuerpo humano, ¿sí? Principalmente aquí vamos a encontrar colágeno tipo 3, colágeno tipo 5, colágeno tipo 6, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Hay fibras también reticulares y fibras elásticas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué otras estructuras encontramos en el tejido conectivo, chicos? ¿Cuáles son las células principales que vamos a encontrar en el tejido conectivo, en la dermis? ¿Ahí me puede decir? ¿Qué son los precursores de las fibras colágenas y las fibras elásticas? Y también de las reticulares. ¿Cuáles son las células chidas de esa zona? Los fibroblastos. Los fibroblastos, muy bien, perfecto, ¿sí? Entonces son las principales células que vamos a encontrar en la dermis. En la epidermis, ¿cuáles son los principales tipos de células que vamos a encontrar? ¿Cuáles son los más frecuentes células? Estamos haciendo clase de anatomía, de histología de primer semestre. Se supone que eso ya lo vieron hace 3 años. Como que ya se les haya olvidado. ¿Queratinocito? Los queratinocitos, muy bien, ¿vale? Entonces, en la epidermis los chidos son los queratinocitos, en la dermis son los fibroblastos. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué otra estructura ven ustedes ahí en ese esquema de la dermis? ¿Qué otra estructura vamos a encontrar en la dermis? Creo que se dejó de compartir tu pantalla. ¿No se ve mi pantalla? Ok, No. permítanme. Ahora sí. Ok, ¿qué otra estructura entonces encontramos en la dermis? A ver, se quedaron callados. ¿Pueden ser las glándulas sebáceas? Glándulas sebáceas, muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Folículos? Folículos pilosos, muy bien. ¿Sí? ¿Vasos sanguíneos? Vasos sanguíneos, muy importante. ¿Sí? ¿Qué otra cosa?
También están Células los de corpúsculos, Langerhans. ¿no? ¿Eh? ¿También qué, perdón? A ver, chavos, están muy apagados. Yo decía los corpúsculos. Va a haber terminaciones nerviosas, corpúsculos, muy bien. ¿Eh? Va a haber que glándulas sudoríparas, ¿sí? O sea, todos los que son anexos cutáneos, ¿verdad? Ok, importante, chavos, entonces, los vasos sanguíneos precisamente es una zona hipervascularizada. ¿Por qué? Porque es lo que va a llevar la nutrición, ¿sí? Hacia las células epidérmicas, ¿sí? Entonces, por eso los vasos sanguíneos van a estar en la parte superficial, en la parte superior de la dermis, para poder nutrir a través de la lámina basal, ¿sí? ¿De acuerdo? A todas estas células epidérmicas que son avasculares, ¿de acuerdo? Bueno, y por debajo entonces tenemos otra capa que se le conoce como hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo, que nos lleva pues precisamente toda la irrigación y toda la estructura pues del colchón cutáneo como tal de la piel. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bueno, ok. Qué bueno que no hay preguntas, porque al final les voy a hacer varias. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos pues que las células de la epidermis están formadas principalmente, hay 4 tipos de células, ¿sí? Que las más frecuentes, las más comunes son los queratinocitos, ¿sí? Los queratinocitos entonces son las células estructurales, ¿sí? De la epidermis, ¿sí? Cuya función precisamente son también la de producir esa sustancia de origen proteico que le da la resistencia a la piel, a la epidermis, que es la queratina, ¿sí? Tiene una vida media alrededor de 20 a 30 días, ¿sí? Del cual va migrando de la parte basal, de la parte más profunda de la epidermis, hacia la parte más superficial, ¿vale? Ok. Y luego entonces hay otro tipo de células muy importantes que son los melanocitos. Los melanocitos tienen la función, ¿de acuerdo?, de producir la melanina, que es lo que le da el tono o el color de la piel, ¿sí? A mayor melanina, pues mayor tono o mayor color de la piel, ¿sí? Las células de Merkel, que son células mecanorreceptoras, ¿sí? Esto es para que nos dan la sensación del tacto fino. Si yo paso por aquí, justamente por encimita el dedo así de la piel, eso es porque estoy activando las células de Merkel. Son mecanorreceptoras para poder tener la sensibilidad así de fina, ¿sí? Luego tenemos otras células muy importantes que son células, ¿sí?, que intervienen en la respuesta inmune de la piel, ¿sí?, que son específicamente las células del Langerhans, ¿sí? Entonces, esas son las responsables de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un piquete, una roncha por algún insecto, a un zancudo o algo que nos pica, se nos hace la ronchita, bueno, esas células del Langerhans pues se activan, liberan histamina y por eso se genera pues esa reacción, ¿verdad? Entonces son presentadoras de antígenos que tienen que ver pues con ese aspecto. Como ya dijimos, es un epitelio plano poliestratificado o con varios estratos, ¿sí? Que tiene queratina en la superficie, ¿sí? Y que, bueno, vamos a encontrar varios estratos o varias capas, ¿sí? Entonces tenemos una primera capa o la capa basal, que es la capa en donde vamos a encontrar las células progenitoras. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre células progenitoras y células pluripotenciales? ¿Qué entendemos por células progenitoras y qué entendemos por células pluripotenciales? A ver, Cecilia Costa. Pues las células pluripotenciales pueden crear distintas formas del cuerpo.
¿Sí? Y las germinativas, pues son las que dan origen, o sea, es como el inicio. A la línea celular, ¿verdad? En este caso, las células basales que vamos a encontrar, que son los queratinocitos como tal, son células que germinativas o son pluripotenciales. ¿Qué son? A ver, Andrea Neftalí, ayúdale. Yo diría que son germinativas. Son germinativas, ¿sí? Porque es la misma línea celular, no se modifica. Solamente se modifica su forma de los queratinocitos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos el estrato germinativo o estrato basal o capa basal, ¿sí? Y luego después esas células, esos queratinocitos, ¿sí? Se van a ir modificando conforme van migrando hacia la superficie. Después adquieren un aspecto como de piquito, por eso se llama estrato espinoso o estrato de Malpighi, porque las células, ¿sí? Se van ligeramente alargando de un extremo como si fuera un pequeño piquito, ¿sí? Por eso es estrato espinoso. Y luego posteriormente tenemos otro estrato, ¿sí? Que en donde las células, ¿sí? Empiezan a redondearse y se llenan de unos gránulos, ¿sí? De una sustancia que se llama queratohialina, que esos gránulos se ven ese aspecto y por eso se llama estrato granuloso, ¿de acuerdo? Y luego más hacia afuera tenemos un estrato de unas células que ya se hacen planas, ¿sí? Que es un estrato, perdón, estrato córneo, ¿sí? Cuando hay piel gruesa, como es en este caso, en esta diapositiva, ¿sí? Hay un estrato intermedio entre el córneo y el granuloso que se le conoce como estrato lúcido, ¿sí? ¿De acuerdo? Y finalmente, entonces, vamos a tener por encima del estrato córneo una sustancia proteica, ¿sí? Que es la queratina, que ya es el producto de degradación de los queratinocitos como tal. ¿Hecho? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces nuevamente, aquí está el estrato basal o germinativo, que es una célula de células cilíndricas y basófilas. ¿A qué se refiere con células basófilas, chicos? ¿Qué es basófilo y qué es acidófilo? Es por su tensión, ¿no? Es por la tensión, ¿sí? Entre más basófilo, quiere decir que es más oscura, más azulada, ¿sí? Por eso se ven, entonces aquí ven ustedes, células con núcleos basófilos, ¿verdad? ¿De acuerdo? A eso se refiere con basófilo. Ok, ¿sí? Entonces, el 90% de esas células que vamos a encontrar en ese estrato son precisamente los melanocitos, ¿sí? Y vamos a encontrar también algunas otras células que son los melanocitos, ¿sí? En el estrato basal, que ya dijimos son entonces los encargados, perdón, de generar la melanina. También podemos encontrar dentro de ese estrato basal algunas células de Merkel, que son los mecanorreceptores, ¿sí? Y también algunas células de Langerhans, ¿sí? ¿Aquí vamos bien? Bien. Y luego entonces tenemos el segundo estrato, que es el estrato espinoso de Malpighi, que son, ya dijimos, varias capas de células poliédricas, ¿sí? Que se unen, tienen un aspecto como un poquito de más de alargado de un extremo, por eso se le llaman espinoso, ¿sí? Entonces aquí vean ustedes cómo está formado ese estrato. Tenemos también otro estrato que es el estrato granuloso, que son células que tienen gránulos de precisamente una sustancia que se llama queratohialina, ¿sí? Que son también precursores de la queratina cuando está formando, ¿sí? Y esos cuerpos o esos gránulos también se le conocen como cuerpos de Odland, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, son también muy importantes.
Ya más superficialmente tenemos otra capa que es el estrato córneo, que es básicamente lo que se conoce como la barrera cutánea. Y la característica es que, como dijimos, las células ya perdieron su núcleo, ¿sí? Son células aplanadas y que están desprovistas ya de núcleo, ¿sí? Entonces ese es el estrato córneo, ¿sí? Que también otra característica importante es que son las que se encargan entonces de mantener la permeabilidad de esa capa. Y finalmente, bueno, dentro del estrato córneo, pues ya tenemos lo que es la queratina, que ya es el producto de desecho de los queratinocitos, ¿sí? Una sustancia de origen proteico que nos da la resistencia de la misma, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos la otra capa, que es la dermis, ¿sí? Que la dermis la vamos a subdividir en dermis papilar, ¿sí? Más superficial, y dermis reticular más profundo, ¿sí? Entonces, es un tejido conectivo areolar laxo, es un tejido laxo en la parte papilar, donde están los vasos sanguíneos, donde está la lámina basal, ¿sí? Y en la parte profunda, que es la dermis reticular, precisamente por la gran cantidad de fibras reticulares, fibras colágenas y fibras elásticas también, es un tejido conectivo más denso, por eso tiene ese nombre de dermis reticular, ¿sí? Que son unas redes de nervios y vasos, ¿sí? Y que vamos a encontrar entonces fibroblastos, que son las principales células que vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrar una gran cantidad también de macrófagos, mastocitos, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí no hay preguntas? Bien. Bueno, entonces, y finalmente la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo que encontramos siempre por debajo de la piel, ¿sí? Que nos da un reservorio de energía, protección de la piel, ayuda al movimiento de los órganos, ¿sí? Tiene un efecto cosmético que le da el contorno del cuerpo y está constituido por adipocitos, redes de vasos y de nervios. Entonces vean ustedes en este esquema, pues cómo estamos entonces aquí incluidas pues todas las capas de la piel, ¿no? La epidermis, ya lo dijimos, con sus estratos diferentes, sus diferentes tipos de células. La dermis, que es el tejido conectivo, con su dermis papilar, dermis reticular, ¿sí? Y finalmente la hipodermis. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta en cuanto a cómo está estructurada la piel, chicos? No, doctor. No, doctor. No, doctor, todo bien. Bueno, ok. Entonces, entonces, hasta aquí vamos bien. Bueno. La piel tiene, ya habíamos dicho, tiene diferentes funciones. Bueno, aquí las tenemos, les hacía preguntar, pero bueno, tiene diferentes funciones que si nosotros modificamos, reestructuramos esas funciones, pues entonces toda la serie de cambios fisiopatológicos que se van a presentar, ¿no? Entonces, la piel es una barrera queratínica, ¿sí? Es una protección del medio interno con el medio externo, ¿sí? Como dice aquí, es una barrera queratínica melánica, ¿sí? O sea, por la melanina, ¿sí? Sudorípara, sebácea, ¿sí? Que mantiene la permeabilidad, protección contra agentes infecciosos y radiación ultravioleta. Entonces, es una fotoprotección, ¿sí? Una termoprotección, ¿sí? Y también una protección del medio interno con el medio externo, ¿sí? Tiene una función termorreguladora muy importante, ¿sí? Puede ser sensitiva o perceptiva, o sea, tiene una modificaciones sensitivas y perceptivas, ya lo dijimos, las células de Merkel, ¿sí? Tiene también una función de inmunidad, ¿sí? Por las células de Langerhans, por la ser presentadora de antígenos, ¿sí? Tiene una función homeostática, precisamente para mantener la homeostasis adecuada,
tiene una función metabólica, ¿sí? También de absorción, como es en el caso de la vitamina D, ¿sí? Y finalmente tiene una función estética muy importante, que es precisamente el por qué nosotros somos unos más blancos, otros más morenos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esas son las principales funciones que tiene la piel. Y entonces cuando esa homeostasis se empieza a alterar, cuando por ejemplo tenemos una lesión muy importante en cuanto a la extensión de la piel, como es en el caso de una quemadura severa, pues entonces, pues ven ustedes toda la serie de cambios fisiopatológicos que se van a presentar ante esta agresión, ¿no? Entonces, pues, hay una pérdida de la barrera cutánea, puede haber inmunodepresión, infección de la herida, sepsis y falla orgánica múltiple y muerte, ¿sí? Esa pérdida cutánea también nos puede generar una respuesta hipermetabólica, desnutrición, catabolismo proteico, falla orgánica múltiple y muerte. Una disminución, un edema importante causado por la quemadura, nos puede causar entonces un shock hipovolémico, un shock por quemadura, ¿sí? Alteraciones sistémicas a todos estos niveles, finalmente traslocación bacteriana, ¿sí? Inmunosupresión, ¿de acuerdo? Y todos otra vez los mismos mecanismos. Entonces, por eso es importante cuando, pues no nada más es una herida como tal, cuando tenemos una herida profunda, una herida extensa, ¿sí? Puedes considerar todos los cambios fisiopatológicos que se van a dar en un paciente que sufra una agresión de este tipo, ¿vale? Entonces, por eso es importante, pues, conocer la función y, pues, el abordaje adecuado. Hasta aquí, ¿no hay dudas, no hay preguntas? Doctor, Bueno, aparte sí, del shock hipovolémico, también podría, por ejemplo, en este caso de los quemados, ser un shock séptico. Bueno, más que el shock hipovolémico, ahora actualmente esa diapositiva ya es un poquito viejita, se considera un shock por quemaduras, en el caso de los quemados, ¿sí? Y el shock por quemaduras es una combinación, por así decirlo, de lo que es un shock hipovolémico, un shock séptico, ¿sí? Y un shock cardiogénico y un shock distributivo. Entonces, todas esas alteraciones se pueden presentar, ¿vale? Muy bien. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de lo que es la cicatrización. ¿Qué entendemos por cicatrización, chavos? A ver, Alina Pulido. Pues, ¿Qué entiendes por cicatrización? bueno, ¿me escucho? ¿Sí? Como la reparación de nuestras células para poder volver a conformar el tejido dañado. Bueno, muy bien. Es una idea. ¿Alguna otra idea por ahí? Vanessa. Sí, pues igual, doctor, o sea que nuestras células, en este caso, pues van a ayudar las plaquetas para ayudar a reconstruir como esa parte para poder conformar bien otra vez el tejido. Bueno, muy bien. Sí, es precisamente pues la capacidad que tiene el organismo para regenerar, ¿sí? O reparar, en este caso, una herida, un proceso que nos está causando una lesión, ¿sí? Reparar ese tejido de tal manera pues que quede con las características lo más parecido posible a antes de la misma, ¿no? Entonces, es un proceso fundamental para la sobrevida de los organismos multicelulares. Hay organismos, acuérdense, que tienen una capacidad de regeneración mucho mayor que otros, ¿sí? Entonces, sabemos, por ejemplo, que durante la etapa fetal, pues los pacientes, pues en esta etapa, pues prácticamente la cicatrización es perfecta, ¿no? Prácticamente no existe la cicatrización. O sea, la regeneración, pues, pero no deja una marca, ¿sí? A diferencia de los pacientes ya hacia pues mayor tensión hay, y por lo tanto pues la cicatriz va a ser más evidente, ¿sí? Por eso los pacientes viejitos pues que les hacen alguna cirugía o algo,
pues esa cicatriz prácticamente ni se nota porque también hay una menor cantidad de tensión y por lo tanto entonces hay mejor resultado, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense también pues que la cicatrización es una serie de etapas, tiene varias fases que se traslapan entre sí, ¿sí? Y que las vamos a ir mencionando una con otra, ¿sí? Que es la hemostasia, la inflamación, ¿sí? O debridación, la proliferación o reparación y finalmente la remodelación, ¿de acuerdo? Esas son las etapas de la cicatrización y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Como dice aquí, pues en individuos sanos, las heridas pequeñas sanan sin ninguna intervención y posiblemente no nos dejan grandes secuelas. Digo, yo creo que todos en la vida alguna vez nos hemos hecho una herida, nos hemos cortado, nos hemos raspado, ¿sí? Y bueno, pues con los cuidados generales mínimos, con eso prácticamente esa cicatriz pues queda sin observarse o sin evidenciarse, ¿no? Entonces, los retos clínicos de la reparación tisular aparecen precisamente cuando tenemos pacientes quirúrgicos, pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes, pacientes con quemaduras extensas, ¿sí? Y con algún otro tipo de complicación. Pues ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Como dice aquí, el fenómeno busca formar una reparación total con tejido nuevo, conservando lo más posible las cualidades estructurales, funcionales y estéticas de la piel, como estaba antes precisamente de la lesión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ven ustedes esta paciente que finalmente sí tiene cierta cicatriz, pues, pero con un resultado estético, pues, aceptable en comparación a como inicialmente estaba. Ok, bueno, esta tabla me parece muy importante, chicos, porque habla precisamente de las sustancias o elementos quimiotácticos que se liberan durante un proceso de cicatrización. Se le conocen como citocinas y factores de crecimiento. ¿Alguien me puede decir qué son las citocinas y factores de crecimiento? ¿Qué son? ¿Cómo lo describiríamos? A ver, Besali. Bueno, creo que son proteínas que van a ayudar pues, al crecimiento y a la actividad de otras células, pues principalmente pues del sistema inmunitario y creo que también de las células sanguíneas. Bueno, muy bien. Son sustancias precisamente de origen proteico, ¿sí? Que tienen una función quimiotáctica. ¿Qué entendemos por quimiotáctico? O quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Pues que se ven como atraídas, ¿no? Hacia cierto lugar. Que son atraídas, ¿sí? O sea, ahora sí que son las chismosas, ¿no? Que van a ver qué chisme hay o tienen la capacidad de ser quimiotácticas, que son atrayentes, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que son chismosas o que van al chisme, ¿no? Precisamente para poder hacer ciertas funciones específicas, ¿no? Así a grandes rasgos. Y estas son precisamente esas sustancias que se van a presentar durante el proceso de cicatrización, ¿sí? Tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ahí está la abreviatura, ¿sí? Que tiene pues un efecto de migración de macrófagos, síntesis de colágenos y básicamente. Luego tenemos el factor de crecimiento del fibroblasto, que tiene un efecto de angiogénesis y proliferación de fibroblastos. El factor de crecimiento parecido a la insulina, que hay la variedad 1 y 2, que es una proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno, epitelización, etcétera, etcétera. El factor de crecimiento epidérmico, que favorece la epitelización y la síntesis de colágeno. Y luego tenemos el factor de crecimiento transformante beta. Hay beta 1, hay beta 2 y hay beta 3, ¿sí? Esta es la citocina de mayor actividad fibrogénica, ¿sí? Que vamos a encontrar durante la cicatrización. Tiene una función de angiogénesis, proliferación fibroblástica,
síntesis de colágeno, división celular, etcétera, etcétera. Entonces, el TGF-beta también lo vamos a encontrar en otras alteraciones o en otras enfermedades que tienen un patrón fibrogénico. ¿Como qué otra enfermedad conocen ustedes que tiene un comportamiento de alteración de cicatrización o con una alteración fibrogénica? ¿Qué otra enfermedad conocen ustedes? Enfermedades sistémicas. ¿Cuál se les ocurre? A ver, Carlos, Antonio. No te escuchamos, Carlos. ¿Me habló? Sí. ¿Qué otras enfermedades conoces tú que tienen un comportamiento de cicatrización o fibrogénico? Llevan. Tal vez cirrosis. La cirrosis, muy bien, sí, perfecto. ¿Cuál otra? ¿Alguna otra? Pues ahorita nomás se me ocurre esa. A ver, chicos, ¿alguna otra? Andrea, Neftalí. ¿Una neumoconiosis? Bueno, una neumoconiosis puede generarnos un proceso inflamatorio tan severo y que después esta pues, puede causar un problema de cicatrización, ¿verdad? De fibrosis. Puede ser, pero bueno. ¿Alguna otra? Fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar, muy bien, ¿sí? Perfecto. ¿Dónde más podemos tener un proceso inflamatorio? Un proceso, perdón, fibrogénico. También en los riñones, ¿no? En los riñones, muy bien, perfecto, ¿sí? Entonces, estas citocinas también las vamos a encontrar alteradas o modificadas, pues, precisamente en ese tipo de enfermedades, ¿eh? Entonces, la base del tratamiento es muy parecido a una y otra, en la cicatrización. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, y luego tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que es también una citocina que se eleva, que se presenta cuando tenemos un proceso inflamatorio, ¿sí? Tiene un efecto en la angiogénesis, en la síntesis de colágeno, ¿sí? Y luego la interleucina 1, interleucina 6 también, que es una de las interleucinas también que más se elevan en este tipo de situaciones, ¿sí? Y finalmente el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿sí? Que favorece o que tiene que ver con la angiogénesis. Pues si se fijan, todas estas sustancias proteicas que tienen una función quimiotáctica tienen una actividad muy parecida: angiogénesis, proliferación fibroblástica, síntesis de colágeno, etcétera, etcétera, que pues se activan, ¿sí? Y que nos producen precisamente actividades importantes durante la cicatrización. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno, y entonces aquí vamos a ver entonces cómo la cicatrización se lleva a cabo mediante diferentes procesos de diferentes etapas. Cuando tenemos entonces una herida de cualquier tipo, ya sea por una lesión, por una quemadura, por una herida por arma de fuego o una herida quirúrgica, ¿sí? Lo primero que va a pasar es la primera etapa, que se le conoce como etapa de hemostasia, cuyo objetivo precisamente es la de formar un coágulo de fibrina para que deje de haber un sangrado. O sea, lo primero que hay es una vasoconstricción, ¿sí? Hay una activación de las plaquetas, ¿sí? Mediante liberación de factor de crecimiento vascular endotelial, ¿sí? Y factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿sí? Para que entonces se forme ese coágulo de fibrina y deje de sangrar, ¿sí? Esa es la primera fase de la cicatrización, la hemostasia, ¿sí? Y bueno, estas mismas citocinas tienen una función quimiotáctica que lo que van a hacer precisamente es
favorecer el infiltrado celular. Hagan de cuenta que son como las primeras chismosas que llegan y que van a ahora sí que prender el foco de alarma para que lleguen las demás células a ver qué pasó, ¿sí? A mí me gusta ponerles un ejemplo de el puente caído. Por ahí les voy a mandar un capítulo de un libro, que es una historia precisamente del puente que se cae, ¿no? Y imagínense ustedes, ¿cuál es el puente más chido que tenemos en Guadalajara? Pues el Matute Remus, ¿no? Imagínense ustedes que el puente Matute Remus, pues lleva carros, lleva instalación eléctrica, ¿verdad? Lleva también, puede llevar tubos con instalación con agua, ¿verdad? Entonces imagínense que el puente de repente, pum, hacía a media hora del tráfico, a las 6 de la tarde, el puente, pum, se cae. ¿Y qué pasa? Inmediatamente, pues se corta el suministro de luz, el suministro de energía y el suministro de agua, ¿verdad? Para que deje de tirarse ahí todo eso que pasa, ¿sí? Entonces, eso precisamente hacen esas dos citocinas que se liberan por acción de las plaquetas, ¿sí? Y entonces se prenden los focos rojos, ¿vale? Entonces, así vamos en la primera etapa. Y luego tenemos entonces una segunda etapa que se le conoce como la etapa de la inflamatoria, ¿sí? O de bridación o de limpieza. ¿Qué es eso? Pues en donde ya hubo un llamado hacia los diferentes pues órganos en este caso del puente, a la policía ya le hablaron y todos son los primeros que llegan, ¿no? Llegan los policías, los paramédicos, que en este caso son los neutrófilos, ¿sí? Son leucocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, ¿sí? Y estos empiezan entonces a tratar de mantener o de poner orden, ¿sí? También van a llegar monocitos, van a llegar linfocitos, precisamente para limpiar o tratar de acomodar todo el desmadre que se hizo, ¿sí? Y entonces hay liberación de citocinas y enzimas, que son el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta y las metaloproteasas de matriz. ¿Qué son las metaloproteasas de matriz, chicos? ¿Alguien me puede decir? Si hablamos de proteasas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que degradan proteínas. Que degradan proteínas, que son enzimas degradadoras, ¿verdad? Proteasas, acuérdense que todo lo que termina en asa es una enzima que degrada. Entonces son enzimas que van a degradar las proteínas de la matriz, ¿sí? Y hay varios tipos. Las principales son las colagenasas. Las colagenasas obviamente entonces degradan la colágena, ¿sí? Hay elastasas que van a degradar la elastina, ¿sí? Gelatinasas, todo el resto de la matriz, ¿sí? Y ahí se me fue otro tipo. Elastasas, colagenasas, y proteasas, ¿de acuerdo? Entonces son 4. Colagenasas, proteasas, elastasas y gelatinasas, ¿de acuerdo? Esas son las metaloproteasas de matriz. Bien, y entonces esta etapa es muy importante porque es precisamente la que va a poner el orden, ¿sí? Y la que nos va a empezar a mantener o a tener limpia esa herida. Si yo por alguna situación esta etapa se me prolonga, ¿qué va a pasar? Voy a tener mayor cantidad o mayor liberación de estas citocinas, específicamente TGF-beta. Acuérdense que dijimos que TGF-beta era la principal citocina, la principal responsable de tejido de fibrogénico, ¿sí? De una reacción fibrogénica. Entonces, a mayor TGF-beta, pues entonces mayor cantidad de cicatriz voy a tener, ¿sí? Entonces, si yo tengo una herida que no queda limpia inicialmente desde un principio, que no se resuelve su proceso inflamatorio, que se infecta, etcétera, etcétera, entonces voy a tener una prolongación de esta etapa y por lo tanto voy a tener alteraciones en la cicatrización. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien.
Entonces, imagínense en el puente, pues son los policías que llegan, los cuerpos de rescate, todo, a sacar los heridos, sacar los muertos, todo el despapalle, ¿sí? Ya pusieron orden y ya empiezan a quitar todo, a sacar todo el material, todos los carros que quedaron ahí destrozados, a limpiar, ¿no? Esa es básicamente entonces la segunda etapa de la cicatrización, ¿vale? Bien. Y luego entonces tenemos la siguiente etapa, ¿sí? Que es la etapa de proliferación o reparación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Se manifiesta por fenómenos de neovascularización y angiogénesis, ¿sí? Al Zoom hay que amarlo y a la vez hay que odiarlo por esto, pero aún así creo que es la mejor opción. Bueno, ¿ya estamos? Creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos estamos? ¿Ya está en la mayoría? Sí se está compartiendo la imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces les decía que es vascularización y angiogénesis, ¿sí? Se liberan nuevamente citocinas. Aquí va a estar el factor de crecimiento del fibroblasto, el factor de crecimiento, el I que dijimos, el parecido a la insulina, el factor de crecimiento de los queratinocitos y nuevamente TGF-beta, ¿sí? Entonces, la característica o la importancia es la formación de matriz extracelular. ¿Se acuerdan cómo estaba conformada la matriz extracelular? ¿Qué elementos formaban la matriz extracelular? Pues lo que nos dijo ahorita, ¿no? De las fibras. Fibras, sí, principalmente fibras colágenas, ¿sí? ¿Y quiénes forman las fibras colágenas? Los fibroblastos, ¿verdad? Fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Entonces, todas esas son formadas, pues, por los fibroblastos. En este caso, cuando se forma tejido cicatrizal, se va a formar un colágeno de tipo 1, cuya característica es la de ser un poco más duro, más resistente que el colágeno tipo 3, tipo 5 y tipo 6 que se encuentran normalmente en los tejidos. Entonces, por eso la cicatriz inicialmente es más dura. ¿Vale? Ok. Entonces, permítanme. ¿Qué pasó, hija? Una de las chicas de las enfermeras. Bueno, entonces, les decía, ok, entonces tenemos la proliferación. Esa etapa, bueno, la hemostasia dura prácticamente unos cuantos minutos, ¿sí? La inflamación y debridación dura unas cuantas horas, ¿sí? La proliferación dura unos cuantos días, ¿sí? Y finalmente tenemos la última etapa, que es la etapa de remodelación, ¿sí? Que la característica o el objetivo de esto es precisamente que ya ir modificándose la coloración y la textura de la cicatriz, ¿sí? Entonces, imagínense, en la proliferación el puente es ya que empiezan a repararlo, arreglarlo, etcétera, etcétera. Y ya la remodelación, imagínense, el puente es cuando ya le empiezan a poner la luz, le empiezan a pintar, lo dejan bonito, ¿no? Entonces, a eso se refiere entonces la etapa de remodelación, que dura más tiempo, pues porque son los detalles, ¿verdad? Que son como en las casas, ¿no? Levantan la obra negra de la noche a la mañana y ya cuando se les acabó el dinero, los acabados son los más caros, pues exactamente lo mismo en la remodelación, ¿sí? Entonces, como dice aquí, está dado por un balance entre la síntesis y la lisis del colágeno, o la degradación del colágeno. Y aquí las principales citocinas que van a actuar son el TGF-beta nuevamente, ¿sí? Y las metaloproteasas de matriz. TGF-beta produciendo o estimulando al fibroblasto para que produzca células colágenas, y las metaloproteasas precisamente debridando pues la colágena que se pueda producir en exceso,
Pues por eso es importante que se mantenga un equilibrio entre uno y la otra. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, doctor. Doctor, dígame. Entonces, por ejemplo, en una cicatriz queloide, ¿el problema está en la remodelación o en la proliferación? Precisamente, si yo tengo una etapa inflamatoria, ¿sí?, prolongada, ¿qué pasa? Tengo una producción de más de TNF-alfa, de TGF-beta, de metaloproteasas, y entonces eso me va a estimular a que tenga un problema de cicatrización, ya sea una cicatriz hipertrófica, ¿sí?, o por sobreproducción, que ahorita la vamos a ver, o incluso que mi cicatriz no cierre, sí, que tenga problemas con la producción. Por eso es importante entonces esto, que tiene que ver un balance entre la síntesis y la degradación de colágeno. Vean ustedes, aquí les estoy poniendo esta balanza, pues que tiene que ver, para que haya una cicatrización normal, por así decirlo, ¿sí?, tiene que haber una adecuada degradación con una adecuada síntesis de la misma, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que haya esto, sea lo ideal. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Por el contrario, si yo, por ejemplo, entonces cuando yo tengo una lesión importante, como es una herida complicada, tengo entonces una respuesta inflamatoria prolongada. Esta respuesta inflamatoria prolongada me va a generar una liberación de mediadores químicos, que ya dijimos, las citocinas, que pueden ser prostanoides, promoxanos, histaminas, citocinas, TNF-alfa, etcétera, etcétera, que ya lo explicamos. Esto nos va a generar un aumento en la respuesta metabólica, ¿sí?, que nos va a causar también mayor susceptibilidad de la infección y retraso de la cicatrización, y por lo tanto, entonces vamos a tener una cicatrización patológica. Si yo, por el contrario, tengo una herida no complicada, o sea, que no está infectada, que hice una debridación temprana, una debridación adecuada, etcétera, etcétera, mi respuesta inflamatoria va a ser controlada, no prolongada, sino controlada. Tengo una liberación de mediadores químicos también controlada, la respuesta metabólica no va a estar alterada, y entonces la cicatrización va a ser adecuada. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, como dice aquí, sí, la fisiopatología de la cicatriz dice que la formación de cicatrices patológicas, cicatriz patológica podemos decir o una cicatriz de más o una cicatriz de menos, ¿de acuerdo? Siempre está precedida por una prolongación de la fase inflamatoria de la cicatrización. Nuevamente, haciendo énfasis en la importancia entonces de tener una buena etapa inflamatoria, que no esté complicada, que no se me infecte, que haga una buena limpieza de la herida, ¿sí? Si yo una herida no la limpio, ¿qué pasa? Se va a infectar y ese proceso inflamatorio se va a prolongar. Entonces tengo una herida complicada, como todas, ¿de acuerdo? Eso entonces me genera un aumento en la síntesis de citocinas fibrogénicas. Ya dijimos cuáles son, específicamente TGF-beta, que a su vez entonces se va a traducir en un aumento en la formación de matriz extracelular, ¿sí? Y vean ustedes aquí, si yo tengo una reparación excesiva, un aumento excesivo de TGF-beta que me estimule de más a los fibroblastos, entonces voy a tener cicatrices fibróticas, ya sea una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide, como es en este caso, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿sí? Por el contrario, si también yo tengo un aumento o estímulo de las metaloproteasas de matriz, esas metaloproteasas, esas enzimas, ahora sí que van a degradar de más a las fibras colágenas, ¿sí? Y entonces voy a tener una herida ulcerada, una herida crónica que no cicatriza precisamente por ese mismo efecto. ¿De qué depende uno que sea sobreproducción o disminución de la o aumento de las metaloproteasas? Pues es un mecanismo que todavía no se conoce, ¿sí? Pero eso puede suceder. ¿Vale? Miren, nuevamente, entonces, si yo tengo un aumento de la degradación, o sea, un aumento en la actividad de las metaloproteasas, ¿sí? Entonces, se va a traducir en una dificultad o una herida que no cicatriza, ¿sí? Un retardo en la remodelación con aumento de la degradación celular,
Vean ustedes, ahí está, ¿sí? Y entonces, vean ustedes, ahí vamos a tener esta herida que va a tener mucho tiempo con difícil cicatrización, difícil cierre. Por el contrario, si tengo un aumento en la producción de fibras colágenas, entonces voy a tener una cicatriz fibrosa, ¿sí? Con un aumento de la matriz extracelular, ¿sí? Y entonces voy a tener dos tipos, una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide, ¿sí? La diferencia entre una y otra son las siguientes. Una cicatriz hipertrófica es aquella que se encuentra por arriba del nivel de la piel, pero se mantiene dentro de los límites de la lesión, ¿sí? Una cicatriz gordita, crecida, que con el tiempo va disminuyendo de tamaño en un periodo de un año, ¿sí? Y que después de 1 o 3 meses de aparición, pues esta va disminuyendo gradualmente el tamaño de la misma, ¿sí? A diferencia de esta, que es una cicatriz queloide. ¿Qué es una cicatriz queloide? Es aquella que prolifera más allá del margen original. O sea, si yo tengo una herida lineal, esa cicatriz queloide aumenta de tamaño, se va más allá de los bordes iniciales, ¿sí? Aumenta con el tiempo, puede presentarse hasta un año después de la aparición de la misma, ¿sí? Y tiene una reincidencia del 50 hasta el 100%, ¿sí? Entonces, es una cicatriz bastante crecida, ¿sí? Y bastante difícil de manejar, ¿sí? Entonces, por eso las cicatrices queloides son difíciles de manejar, porque tienen una reincidencia muy alta, arriba del 50%. Entonces, no es muy recomendable hacer la resección de los mismos, ¿sí? Ustedes han visto pacientes con cicatrices queloides, me imagino, ¿sí? Son pacientes que traen, por ejemplo, queloides en las orejas. Hay zonas donde anatómicamente se pueden presentar más fácilmente una cicatriz queloide. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas áreas queloidógenas en nuestro cuerpo? ¿En las articulaciones, puede ser? En las articulaciones, no. No, las articulaciones no son zonas queloidógenas. ¿Alguna otra? ¿La cara? ¿En la cara? ¿En qué parte de la cara? Sí, puede ser en el cachete. ¿Dónde? ¿En mejillas? ¿En mejillas? Como esta de la cara, pues no. Para mala suerte de esta niña ahí le salió, pero no es una zona totalmente queloidógena. Se puede presentar en cualquier parte, pero... ¿En las extremidades? No. ¿Labios? ¿En dónde? ¿En la oreja? En los labios, claro. Además, los labios ni siquiera dejan cicatriz. ¿En pliegues? No. Dijeron en las orejas, vean ustedes, miren, en los lóbulos de la oreja, ¿sí? Esta es una zona queloidógena. Sí, es muy frecuente las chavas que se ponen sus aretitos, ¿sí? Y se les puede hacer un queloide. ¿Se han visto a los chavos también que se ponen los dilatadores? ¿Cómo se llaman esas cosas que van aumentando de tamaño? Sí, los expansores. Los expansores. Bueno, hay unos que traen así hasta la oreja, la pelota aquí colgando y se la han cortado y se les vuelve a salir. Entre más se lo cortan, más les vuelve a salir, así como si fuera maldición de su abuelita, era por no hacerle caso a que no se lo pusieran, ¿sí? Entonces son zonas queloidógenas. Las orejas, los lóbulos, detrás de las orejas, es otra zona queloidógena, ¿sí? El cuello en la cara anterior, en la parte anterior, si hacemos una incisión vertical, es mucho riesgo de ser un queloide. Los hombros, ¿sí? Los hombros, por eso a los niños cuando les ponen la vacuna de la tuberculosis, la BCG, ¿sí? Que dicen, es que le prendió la vacuna. Bueno, no es que le prendió, es que se hizo una cicatriz, ¿sí? Entonces, los hombros es una zona queloidógena, ¿de acuerdo? La parte de la espalda, la parte esternal, ¿sí? Perdón, escapular, es otra zona queloidógena. La zona esternal también es otra zona queloidógena. Entonces, son zonas donde, si por alguna razón hay alguna herida o algo,
fácilmente se puede producir un queloide. Obviamente también hay otros factores predisponentes a la formación de queloides. Por ejemplo, las personas de raza negra, ¿sí?, de piel morena, son más predisponentes a producir queloides que la raza caucásica o las razas blancas, ¿sí? Entonces, otra es el antecedente familiar, ¿sí? Si alguno de sus papás, mamá, tiene o ha desarrollado alguna vez queloide, ustedes también tienen un porcentaje muy alto a desarrollar también queloides, ¿sí? Una herida que fue mal suturada, que tuvo precisamente un proceso inflamatorio prolongado, también entonces nos puede predisponer a un queloide. ¿Sí quedó claro, chavos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, y bueno, pues algunas terapias nuevas se están utilizando precisamente para modular la actividad de las citocinas, específicamente sobre TGF-beta, porque TGF-beta es el principal responsable de este tipo de situaciones, ¿sí? Y que, como les digo, pues tiene un comportamiento muy parecido en otras patologías que tienen un patrón fibrótico, como es la glomerulonefritis, la fibrosis pulmonar, la cirrosis. ¿Está bien decir cirrosis hepática o es un pleonasmo? Pues es que como tal la definición de cirrosis sería cicatrización, ¿no? Entonces sí se tendría que especificar ese punto, ¿no? Pues hasta donde tengo entendido, el decir cirrosis, o sea, porque no hay cirrosis pulmonar, ¿sí? O cirrosis. Se entiende que cuando estamos hablando de cirrosis es únicamente hepática, ¿sí? Entonces, cirrosis es más que suficiente. ¿Vale? Bueno, y entonces la cicatrización cutánea. Entonces, como les digo, tiene un comportamiento, un patrón de generación de fibrosis muy parecido a unas enfermedades y otras. Y bueno, aquí como les digo, TGF-beta y TGF-beta 2 promueven la cicatrización excesiva y TGF-beta 3 promueve la cicatrización fisiológica. Entonces, por eso no es una sustancia, no hay sustancias que sean, en este caso, que inhiba completamente TGF-beta como tal, porque tienen que modularlos, porque tanto como inhibe la producción de TGF-beta 1 y 2, también tiene que aumentar o estimular la generación de TGF-beta 3 para poder tener una cicatrización normal. Entonces, no es que la TGF-beta sea mala, es necesaria, ¿sí? Pero tiene que haber una liberación o una constante, pues, para la misma, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Y bueno, hay algunos medicamentos, específicamente en los últimos años se ha desarrollado este medicamento, que es la pirfenidona. Es un medicamento que existe ya desde hace muchos años, pero lo que hace es regular ese tipo de citocinas, ¿no? Y también tiene una regulación de la acción de las metaloproteasas. Y ven ustedes, por ejemplo, este niño que tiene una cicatriz hipertrófica causada por quemaduras. Vean cómo está aquí una cicatriz elevada, bastante enrojecida, bastante activa, con mucho prurito, ¿sí? Y con la aplicación de este medicamento que es la pirfenidona, a 3 años, como haya un aplanamiento de la lesión, una coloración ya normal. Obviamente, pues la consistencia de la piel pues es difícil de quitarlo completamente, pero sí hubo una mejoría importante de la misma, ¿no? Pues como les digo, no existe un tratamiento o un manejo específico mágico para la cicatrización, pero bueno, sí se ha ido desarrollando algunas otras terapias, como es este caso de la pirfenidona. Perdón. Pues bueno, como dice aquí, el conocimiento de la fisiopatología de las cicatrices patológicas nos obliga a buscar alternativas terapéuticas para brindar una mejor ayuda a nuestros pacientes. Las acciones proteolíticas del proceso de reparación tisular
son de gran importancia, pero deben de tener un balance adecuado, inclinándose hacia las acciones degradadoras o depósito excesivo. Por lo tanto, deberemos encontrar la manera de regular y mantener el equilibrio del proceso de reparación tisular, y debemos considerar el uso de terapias combinadas para obtener mejores resultados en nuestros pacientes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que es reparación y cicatrización. No, doctor, yo tengo una curiosidad que vi ahorita ahorita que sacó la imagen del niño que tiene quemadura. Ajá. Hay un proceso donde, no sé cómo se llama, desconozco eso, a lo que le quería preguntar, donde están haciendo como un tipo, como con una maquinita de tatuar, más o menos, algo similar, y van desglosando así por secciones de la piel y se supone va disminuyendo ese grosor de la cicatriz que queda. Bueno, hay muchas terapias que se están utilizando, como es la infiltración directamente intralesional de algunos esteroides, específicamente la triamcinolona, ¿sí? De algunas sustancias como es el ácido hialurónico, la bleomicina, ¿cómo se llama este otro? El propanolol también se utiliza aplicándolo directamente en la cicatriz. También se han visto disminución importante de la síntesis de colágeno. El láser también es otra opción. Sí, o sea, hay muchas. Pero como les digo, la radioterapia incluso también. Pero como les digo, no hay todavía algo que sea mágico, que diga, este es mejor que esto, ¿no? O sea, la combinación de terapias sí nos puede ayudar para mejorar, pero les vuelvo a decir, no existe algo todavía específico para tal, ¿no? Y sí, se pueden aplicar directamente sobre la lesión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre esta parte de los tratamientos. Había escuchado también sobre la crioterapia, pero no sé, o sea, ¿a qué pacientes podríamos como que recomendarles ciertos tipos de tratamientos? O sea, respecto a los que cicatrizan de forma queloide o hipertrófica, o sea, ¿cuál es el mejor manejo para cada uno? Pero denme chance tantito, ¿no? Por favor. Permítame. Esperen un poquito. Sí, va a depender mucho del tipo de paciente, la evolución que tenga la cicatriz. Por ejemplo, si es una cicatriz reciente, dentro del primer año es cuando mejor resultado podemos tener. Si es una cicatriz ya crónica de varios años de evolución, difícilmente vamos a poder tener un buen resultado, una buena modificación, ¿sí? También va a depender si es la terapia, por ejemplo, si es un niño, obviamente no le vas a poder poner crío o radiaciones, ¿verdad? Por razones obvias, ¿sí? Y la crío, pues es bastante dolorosa, entonces depende también de la zona, o sea, son muchos factores en el cual tú tienes que elegir cuál es la mejor opción para un paciente o para el otro. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más? Permítame, por favor.
Perdón, chavos. ¿En qué nos quedamos? ¿Pregunta? En lo de las dudas, doctor. Yo había escuchado que había como, bueno, no recuerdo qué era, pero había algo que se podía poner a manera de profilaxis si tú sabías que podías desarrollar una cicatriz queloide o hipertrófica, ¿no? Claro. Son medidas profilácticas. ¿Cuáles son las medidas profilácticas? Por ejemplo, que dejes una herida con menor tensión, ¿sí? A mayor tensión tú dejas una herida. Si tú cierras una herida con mucha tensión, obviamente pues esas cargas, esas fuerzas de tensión te van a favorecer que esa herida se pueda ensanchar o se pueda abrir, ¿sí? Entonces, número 1, evitar la tensión. Número 2, tratar de manipular lo menos posible los tejidos. O sea, entre más los pellizcas, más los estás lesionando, pues entonces va a ser mayor riesgo de una cicatriz anormal, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuando tú tienes, por ejemplo, una herida que se te infecta, igual entonces tenemos que evitar esa infección mediante la aplicación quizás de algún antibiótico, ya sea tópico o de manera sistémica, ¿sí? Esas son las medidas profilácticas. También puedes colocar, por ejemplo, en el caso de una herida por quemadura, una cicatriz por quemadura, muchos de esos pacientes los mandamos a colocarles prendas de presoterapia. La presoterapia es una prenda de compresión, ¿sí? De licra, que nos ayuda precisamente para que la cicatriz disminuya el flujo sanguíneo de la herida, de la cicatriz, y por lo tanto también que tengamos menos crecimiento de la misma, ¿sí? Entonces, sí son medidas profilácticas que nos pueden ayudar para que tengamos una buena cicatrización. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, en la próxima semana, chicos, vamos a ver el tema de tumores benignos y malignos de la piel, ¿sí? Y vamos a ver también el tema 4 de su cronograma, que es aprovechando pues que ahorita tenemos reciente lo de piel. Vamos a hablar también clasificación de las heridas, manejo inicial de las heridas por el TIME y apósitos y fármacos tópicos para el manejo de heridas. ¿Hecho? De acuerdo. Aguántenme tantito antes de que me despida. Bueno. Permítanme, por favor. ¿No? Entonces, vamos a preparar esos dos temas, chicos. Ustedes organícense con sus equipos, ¿sí? Para preparar esos dos temas, ¿vale? Yo creo que nada más alcanzamos a ver el de tumores de cáncer de piel, ¿sí? Y en la siguiente semana vemos lo de heridas. Entonces, si quieren, nada más vemos el de cáncer de piel. ¿Hecho? Lesiones malignas y premalignas de la piel. Eso para que lo preparen la próxima semana. No sé a quién le toque. Ustedes se organizan. De acuerdo, doctor. ¿Sale? Bueno. Bueno, ok. Nos vemos entonces la próxima semana.